Buenas noches a todos. Hoy se sustentará el compromiso de clasificación de correos aplicando Naive Bayes en Python. Mi grupo está conformado por Alejandro Herrera Castillo y Liliana Díaz Cipli, pero para esta ocasión les voy a sustentar yo, Liliana Díaz Cipli. Y el enunciado de la tarea nos dice así. Nos dice que debemos escribir un programa que deba permitir leer nuevos correos y clasificarlos como correos regulares o spam, basándonos en la información proporcionada en el archivo emails.txt, que es este archivo que tenemos aquí. Entonces, hagamos esto en Python. Bueno, la información que tenemos en el archivo txt, que son estos correos normales y estos correos spam, los trasladamos aquí a estas dos listas, una para cada tipo de correo, y ahora vamos a calcular la probabilidad de que un correo sea normal o sea spam. Para esto primero debemos saber cuántos correos normales hay y cuántos correos spam hay. Esto se puede saber mediante la función len. Además de esto también debemos saber cuál es el total de los correos, es decir, la suma de los correos normales más los correos spam, la cantidad de los correos. Entonces ahora vamos a calcular la probabilidad de que un correo sea normal o sea spam. Entonces, para el caso de los correos normales tenemos que la fórmula es los correos normales, es decir, la cantidad de correos normales entre el total de todos los correos, es decir, la cantidad de correos normales sumado a la cantidad de correos spam. Para el caso de los correos spam sería la cantidad de correos spam que hay entre el total de todos los correos, es decir, la suma de los correos normales y los correos spam. Si ejecutamos esto, nos da que hay 8 correos normales, 4 spam, en total 12 correos. La probabilidad de que un correo sea normal es 0.67 y la probabilidad de que un correo sea spam 0.33. Ahora bien, vamos a calcular la probabilidad de que una palabra, la probabilidad de una palabra dado que es normal. Entonces, para esto vamos a unir todos los correos electrónicos en una sola cadena de texto. Esto mediante la función join y esto se va a guardar en una variable llamada normal text. Ahora, esta variable normal text, todo lo que está aquí, se va a convertir a minúsculas mediante la función lower de Python y a su vez todo esto se va a separar en palabras individuales mediante la función split. Ahora esto va a pasar a llamarse normal words. Ahora vamos a calcular la frecuencia y la probabilidad de las palabras que están en los correos normales. Primero que todo vamos a crear una variable al comienzo, pues va a estar vacía, se va a llamar normal word count. Entonces, con la ayuda de un ciclo for, vamos a iterar en esta variable normal words que ya tiene todas las palabras individuales que aparecen en los correos normales y para la palabra que vaya apareciendo, pues le asignará frecuencia 1. Pero si la palabra ya está en ese diccionario, es decir, en este caso que si la palabra se repite, pues le va a sumar 1. Entonces, ahora para calcular la probabilidad, ahora vamos a iterar en este diccionario normal word count y la probabilidad se va a calcular mediante la ayuda, ayudándonos de una variable contadora que sería la frecuencia de esa palabra, dividiéndola entre la suma del total de la frecuencia de todas las palabras. Adicional a esto, pues, si queremos saber el número de palabras únicas que hay eh, en los correos y la suma de las frecuencias de las palabras. Entonces, si ejecutamos esto, estas serían todas las palabras que aparecen en los correos normales, el número de palabras únicas y la suma de la frecuencia. Entonces ahora esto mismo lo hacemos para los correos spam. Vamos a calcular la probabilidad de una palabra dado que es spam, es decir, si aparece en los correos spam. Vamos a unir todos los correos electrónicos spam en una sola cadena de texto mediante la función join. Esto se va a guardar en una variable llamada spam text. Esta variable spam text se va a convertir a minúsculas y se va a separar en palabras individuales mediante las funciones lower y split respectivamente. Vamos a crear un diccionario vacío al comienzo, spam word count, que nos va a guardar todas las frecuencias de estas palabras.
Entonces vamos a iterar con la ayuda de un ciclo for en spam words que contiene todas las palabras que están en los correos spam. Para la palabra pues que vaya apareciendo le va a agregar una frecuencia de 1 y si la palabra se repite, es decir, si ya está presente en este diccionario, simplemente le va a sumar 1. Entonces, ahora vamos a calcular la probabilidad y la frecuencia de estas palabras. Entonces, lo mismo que hacíamos, que hicimos en los correos normales mediante una variable contadora, que esto representaría pues la frecuencia de la palabra en específico que en esos momentos está iterando, dividida entre la suma de todas las frecuencias de todas las palabras que ya contiene el diccionario. Esto lo imprimimos, lo redondeamos a 2 decimales y por si queremos saber el número de palabras únicas que hay, simplemente aplicamos la función len al diccionario y si queremos saber la suma, pues simplemente aplicamos la función sum al diccionario spam word count añadiéndole punto values al final. Entonces, estas serían todas las palabras que aparecen en los correos spam, su frecuencia y sus probabilidades. El número de palabras únicas sería 11 y la suma de las frecuencias nos daría 16. Vemos que para el caso de los normales había 17 palabras normales y la suma pues daba 35. Ahora bien, antes de pasar a calcular un nuevo correo digitado por el usuario, debemos tener en cuenta algo y es que hay palabras que están en los correos normales que no están en los correos spam y viceversa. Palabras que están en los correos spam que no están en los correos normales. Para esto primero debemos descubrir cuáles son estas palabras. Entonces, eh, para estas variables que tenían ya las palabras normales y las palabras spam, normal words y spam words, que son esta que tenemos aquí, spam words y normal words, las vamos a convertir pues a conjuntos, esto pues mediante la función set, ya, y set, porque usamos set porque set pues no admite repeticiones en Python, entonces para hacer un mejor trabajo. Entonces vamos a encontrar las palabras que están en spam words pero no en normal words, es decir, palabras que aparecen solo en los correos spam. Entonces esto que hacemos aquí es una diferencia de conjunto. Recordemos que estamos usando set, que es un conjunto en Python, una diferencia de conjuntos. eh, entonces esta resta que está aquí, esta diferencia, nos va a arrojar las palabras que aparecen solo en los correos spam. Lo mismo hacemos para los correos normales, las palabras que aparecen solo en los correos normales, hacemos la diferencia de conjuntos y las palabras que serían estas, serían las palabras que aparecen solo en los correos spam y las palabras que aparecen solo en los correos normales. Ahora bien, estas palabras que aparecen solo en los correos spam hay que agregarlas a los correos normales y las palabras que aparecen solo en los correos normales hay que agregarlas a los correos spam. Para esto hay que aumentar la frecuencia de las palabras que ya estaban y estas pues se agregan con frecuencia inicial de 1. Hagamos esto. Bueno, lo siguiente es, vamos a crear dos nuevos diccionarios vacíos al comienzo. New Normal Word Count para las palabras normales y New Spam Word Count para las palabras spam. Entonces, vamos a, primero que todo, antes de añadir estas palabras, vamos a aumentar la frecuencia de las palabras que ya estaban. Es decir, vamos a iterar sobre las palabras de los correos normales, palabras del diccionario Normal Word Count y Spam Word Count que ya teníamos anteriormente. Entonces, para las palabras que están en los correos normales, si están en el diccionario, simplemente pues le sumamos 1 y ahora le vamos a añadir estas palabras que solo aparecen en los correos spam, las vamos a añadir a este diccionario con frecuencia inicial de 1. Hacemos lo mismo para los correos spam, las palabras que ya estaban en el diccionario spam word count se les va a aumentar la frecuencia de 1 y ahora para las palabras que aparecen solo en los correos normales, recordemos que ese es normal only word que la obtuvimos de aquí de la resta, simplemente pues la vamos a añadir con frecuencia inicial de 1. Entonces ahora vamos a imprimir estos dos diccionarios ya con frecuencias actualizadas.
vamos a calcular la frecuencia, la probabilidad de frecuencia de cada palabra. Entonces, lo mismo que hacíamos allá para los correos normales y spam, lo hacemos aquí con la ayuda de una variable contadora que vendría siendo la frecuencia de esa palabra en específico. La dividimos entre la suma de el total de las frecuencias de las palabras. Si queremos saber pues el número de palabras únicas, aplicamos la función len ahora al nuevo diccionario. Eh, Ahora lo mismo para los correos spam. Simplemente pues vamos a iterar ya en el nuevo diccionario new spam word count. La probabilidad de la palabra se va a calcular es su frecuencia entre la suma de las frecuencias de las demás palabras. Si queremos saber pues, el número de palabras únicas en correos spam, adicionalmente si queremos conocer cuánto da el total de la suma, pues también lo podemos saber mediante aplicando la función sum al nuevo diccionario normal word count, añadiéndole punto valioso al final. Veamos esto. Bueno, estos serían ya los dos diccionarios con las frecuencias actualizadas. Vemos en este caso, supongamos la palabra dir. Aquí tiene frecuencia 4. Eh, el primer diccionario que se está mostrando es el nuevo, las palabras normales, el nuevo conteo. Entonces, la palabra dir vemos que tiene frecuencia 4. Si buscamos la palabra dir acá en los correos normales, vemos que tiene frecuencia 3, es decir, se aumentó su frecuencia. Y así se hizo con las demás palabras que ya estaban y las que no estaban, pues se les añadió, se les agregó con frecuencia de 1. Entonces ya estas serían las nuevas frecuencias y probabilidades de los correos normales. Vemos que hay un número de palabras únicas que son 24. Para los correos spam serían estas que están aquí. Al igual que en normales hay 24 porque las mismas palabras que están allá, pues ahora están acá en spam, es decir, es un número igual. Entonces, el total de la suma de las frecuencias, simplemente como dato adicional si queremos saberlo, para los correos normales dio 59 y para los correos spam dio 40. Ahora sí, vaya, podemos calcular las palabras de un correo digitado por el usuario. Bueno, aquí lo que se hace es que le pedimos al usuario pues que digite un correo. Esto se guarda en esta variable new email, un nuevo correo. Eh, este correo pues se convierte a minúsculas y se separa pues ya en palabras individuales y esto ahora se va a guardar en una variable llamada new email words. Ahora vamos a calcular la probabilidad total de este correo, tanto para el caso normal como para el caso spam. Entonces, inicialmente la variable que nos va a arrojar esta probabilidad, la vamos, por decir así, a inicializar en el valor de la probabilidad de si un correo es normal o es spam para cada tipo de caso. Entonces, para el caso de la palabra, de la probabilidad de si el correo es normal, entonces le vamos a asignar el valor que ya tenía si un correo es normal, recordando que era 8/12, que era 0.67, que es este que tenemos acá, estos valores, 0.67 y 0.33. Estos valores son los que están aquí respectivamente, el 0.67 y el 0.33. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable acumuladora que nos va a ayudar a hacer el cálculo de la multiplicación de las probabilidades condicionales de las palabras del correo. Estas variables las vamos a inicializar en 1. Entonces ahora esto que tenemos aquí es esto mismo que ya habíamos hecho acá. Aquí para cada palabra que estaba en el nuevo diccionario simplemente calculábamos su frecuencia y probabilidad mediante una variable contadora que era count entre la suma del total de las frecuencias. Aquí la diferencia es que eh, simplemente para cada palabra digitada por el usuario pues se va multiplicando
cada valor entre sí para después obtener el total que nos dio para cada tipo de correo. Esto mismo lo hacemos para los correos spam, iteramos en el diccionario, si la palabra pues que está en el diccionario está presente en el correo digitado por el usuario, calculamos su probabilidad mediante la variable contadora, que sería la frecuencia de la palabra entre la suma, es decir, el total de las frecuencias de todas las palabras. Esto lo imprimimos y a su vez todo esto se va multiplicando y se va guardando en esta variable acumuladora word spam o producto de las palabras spam, de la probabilidad de las palabras spam. Ahora simplemente todo esto que ya está guardado aquí, que serían las multiplicaciones de las probabilidades de las palabras del correo del usuario, se la vamos a multiplicar a esta variable que tenemos aquí, que tenía el 0.67 y el 0.33. Entonces, ahora vamos a clasificar el correo digitado por el usuario como normal o spam. Entonces, esto mediante una condición, si la probabilidad del correo normal es mayor, entonces el correo es normal, por el contrario, pues es spam. Esto lo imprimimos, adicional a esto, pues estos valores nos los va a entregar en notación científica, pues si no, se nos hace un poquito difícil leer la notación científica, convertimos estos valores a decimales mediante la función format, aplicándosela a la probabilidad normal y spam. Le añadimos 12 decimales, porque en caso de que pues le agreguemos menos, le pongamos menos, nos va a mostrar puro cero, pero ya vamos a hacer la demostración de esto. Y eh, pues imprimimos ya eh, estas probabilidades decimales. Ahora bien, ya hagamos. Bueno, vamos a digitar el correo, por ejemplo, I earned lots of money, suena spam. Entonces, bueno, aquí pues nos está mostrando cuáles son las palabras, nos está mostrando sus probabilidades, esto pues ya lo habíamos calculado como tal aquí, pero simplemente para saber pues cuáles son las palabras digitadas por el usuario, nos dice que el correo es spam, que la probabilidad normal es 7.45 por 10 a la menos 9 y la probabilidad spam es 1.95 por 10 a la menos 7. Entonces, aquí tenemos las respectivas probabilidades en formato decimal y ahora viene aquí la explicación de por qué hay tantos decimales. Supongamos que le cambiamos a menos, ponerle 3. Vamos a digitar el mismo correo. Si nos damos cuenta, pues nos muestra puro cero. Por eso que simplemente le añadimos bastantes decimales. Ahora vamos a digitar otro correo. Por ejemplo, el correo friend, I send you lunch tomorrow. Y sean las palabras digitadas por el usuario, sus probabilidades, frecuencias. Nos dice que el correo es normal. La probabilidad para el caso de los normales es 2.73 y la probabilidad para el caso de los spam es 2.73 por 10 a la menos 8, perdón, para el caso de la probabilidad normal y la probabilidad spam pues da 4.88 por a la menos 10. Estas serían las probabilidades normales y spam en decimal. Y ahora pues vamos a digitar, pues hacer una última demostración digitando un nuevo correo. Para esto vamos a irnos aquí. Vamos, por ejemplo, a combinar algunas de estas frases que están aquí. A decir, por ejemplo, no
Vamos a decirle, por ejemplo, Mom send much money. I love. Nos dice que este correo es normal, sorpresivamente, pues parece spam. Estas son las palabras digitadas por el usuario, frecuencias, probabilidades calculadas ya anteriormente. Aquí simplemente es para saber pues cuáles son estas palabras. Este correo pues es clasificado como normal. La probabilidad normal sería 1.28 por e a la menos 10, la probabilidad de spam 6.10 por e a la menos 11 y las probabilidades en decimales. Y bueno, esto sería todo. Recuerden que estuvo con ustedes Liliana Díaz. En el grupo también está el compañero Alejandro Herrera. Y esto fue todo para la sustentación.